Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que hemos invitado a platicar sobre comercio exterior esta mañana al licenciado Abraham Weller Lara. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac de Jalapa, cuenta con una maestría en Relaciones y Negocios Internacionales por el Colegio de Veracruz y además tiene estudios de alta dirección de empresa orientados en aduanas por la Escuela de Negocios del IPADE. Él es abogado especializado en comercio internacional y es además presidente de la Comisión de Comercio Exterior en la Coparmex. Recientemente ha sido nombrado director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, al que también se le conoce como el COMCE, en el capítulo Veracruz. Es una persona muy joven, con bastante preparación, una gran facilidad de palabra. Yo espero que los conceptos que nos viene a comentar aquí merezcan su interés, porque finalmente un país como el nuestro, que tiene que importar tantas cosas que aquí no se producen, pues requiere exportar también muchas cosas que en otros países se requieren para tener los recursos necesarios con que pagar lo que se importa. En ese sentido, creo que la importancia que se le debe dar al sector exportador de México para ayudarlo a que cumpla eficazmente con su función es algo muy relevante, porque en la medida que este sector progrese, vamos a tener más divisas que nos va a permitir tener balanceada nuestra importaciones con exportaciones y en un momento dado, que yo espero que no sea muy lejano, pues tengamos más exportaciones que importaciones y entonces haya un remanente que nos permita afrontar otros retos que tenemos como país. Le damos la bienvenida al licenciado Abraham Weller Lara y le agradecemos mucho el que haya aceptado venir a platicar con nosotros sobre comercio internacional. Bienvenido Abraham. Muchas gracias, don Francisco. También aprovecho para saludar a todo el auditorio que nos ve y que nos escucha. Y efectivamente, temas muy relevantes para México, en lo particular temas relevantes para Veracruz, como es efectivamente el comercio exterior. Y yo quisiera dar unos ejemplos muy concretos sobre por qué es importante el comercio exterior. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, 1 de cada 5 empleos que tenemos en este país está relacionado con temas de exportación y de comercio exterior. Eso es muy importante. Y además hay que decir que son de los mejor pagados. Exactamente, de los mejor pagados. Otro dato a propósito de la Secretaría de Economía es que las personas que laboran en el comercio exterior o están vinculadas a actividades de exportación perciben alrededor de 40% más de salario que alguien que no tiene un trabajo relacionado con las exportaciones. Y esto se debe principalmente a los tipos de cambio, a las divisas internacionales, a la ley de la oferta y la demanda, lisa y llanamente hablando. Entonces es muy importante, por ejemplo, para todos los jóvenes también que nos escuchan, los que están estudiando ahora o están en búsqueda de alguna carrera que pueda tener mucha productividad, que pueda tener futuro y empleabilidad, pues el comercio exterior es una buena área donde uno se puede desempeñar. Además de eso, nuestro país cuenta con muchas condiciones para poder ejercer ese comercio exterior. Seguimos siendo un país muy abierto al mundo. Tenemos una red de 12 tratados de libre comercio con más de 46 países y lo que hay que aprovechar de esa gran red comercial es esa diversificación de nuestro comercio exterior con otros países muy interesantes, como puede ser, o bloques muy interesantes, como puede ser el bloque de Europa, el mismo tratado que tenemos con Japón, que está poco explorado, vale mucho la pena explorar los acuerdos comerciales que tenemos hacia el Pacífico Asiático.
Por supuesto, lo que tenemos con Estados Unidos, que es el gran mercado a donde van dirigidas nuestras exportaciones. Canadá, hacia abajo con el sur, también tenemos acuerdos comerciales con Brasil, con Argentina y con algunos otros países muy importantes como puede ser los de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, el mismo Perú. Entonces es cuestión de, hay muchas oportunidades, es un campo muy amplio el del comercio exterior, pero pues hay que profundizar y ver cuáles son las mejores oportunidades para el desarrollo. Es muy importante que los mexicanos entendamos que hay muchas oportunidades, pero tenemos que estar preparados para poder, digamos, enfrentar los retos que el comercio exterior conlleva, porque tenemos que competir contra otros países, países que tienen mejores cadenas logísticas, países que tienen mejores controles de calidad, países que tienen combustibles más baratos que los que nosotros tenemos que consumir en México, países donde la energía eléctrica es más, el costo de la energía eléctrica es menor al que tiene en nuestro país. O sea, hay demasiados retos. Es cierto, tenemos una posición geográfica envidiable. Yo recuerdo hace muchos años, cuando una vez nos visitó el presidente francés Charles de Gaulle, que vino en la época de un presidente que se recuerda con mucho aprecio, el presidente López Mateos, pues él decía que era una gran ventaja para México el tener una frontera con Estados Unidos. El presidente de México, con mucho orgullo, le dijo, tenemos 3,000 kilómetros de frontera. ¿Como cuántos kilómetros se requiere? Esto lo debe haber dicho a través del traductor. ¿Cuántos kilómetros requeriría Francia para poder tener un gran progreso si fuera colindante con los Estados Unidos? ¿Cuántos kilómetros de frontera? Y le contesta el presidente francés, no necesitamos kilómetros, dice, con 3 metros son suficientes. Son suficientes. Y bueno, se extraña el presidente mexicano por qué 3 metros y le pregunta a través del intérprete por qué unas dimensiones tan pequeñas. Dice, es que en 3 metros pasa un camión, sí. Y si pasa un camión ya la hicimos. En este caso tenemos 3,000 kilómetros de frontera, pero tenemos todavía muchos retos que vencer para poder ser un país con un nivel de exportación mucho más elevado, que nos permita mejorar la economía, que nos permita mejorar los salarios, que permita mejorar también el nivel de vida de nuestros connacionales. Hasta hace algunos años lo único que exportábamos era o petróleo o mexicanos. Afortunadamente las cosas han cambiado, ahora somos exportadores de automóviles, ahora somos exportadores de cerveza, ahora somos exportadores de productos, por ejemplo, aguacate, que pues ha tenido una gran demanda en el mercado norteamericano. Pero, ¿qué otras cosas podemos también exportar que nos ayuden a conseguir divisas con que resolver muchos de los problemas que actualmente se están enfrentando? ¿Qué otros productos podemos manejar según tu opinión o tu experiencia? Sí, definitivamente. Retomo el tema con Estados Unidos rápidamente. Alrededor del 80% de nuestras exportaciones tienen como destino final el mercado norteamericano. Y esa en referencia histórica pues nos hace entender la magnitud que es el mercado de los Estados Unidos, ¿no? Un mercado con mucho capital, un mercado con mucha gente también. Con mucha demanda. Efectivamente, mucha demanda. Y si lo comparamos tú a tú con México, pues existe una asimetría importante. Es un mercado además que tiene históricamente por la geografía, por esa geografía que compartimos más de 3,000 kilómetros de frontera con ellos, pues es muy fácil hacer el cruce y poder exportar a los Estados Unidos. Pero respecto a los productos de exportación, el sector, hablando de Veracruz en concreto, Veracruz tiene amplias posibilidades de exportación en su oferta agroindustrial. Tenemos hacia todo lo que es el estado de Veracruz, por ejemplo, en la zona coatepecana, lo que es el café, que es además un café con denominación de origen en la zona de Coatepec, pero en la zona de las altas montañas, hacia lo que es Córdoba, también tenemos este famoso café de altura. Ese es un ejemplo de una oferta exportable. Otra cosa que tenemos en Veracruz, si nos vamos hacia la parte centro, está en Martínez de la Torre, lo que es toda la exportación de limón persa. Cítricos. Los cítricos, efectivamente. Los cítricos y los derivados, como pueden ser los zumos, los jugos,
de estos mismos cítricos, que son exportaciones que se colocan muy bien en los mercados mundiales, y esto es muy importante mencionarlo. Si nos vamos hacia la región de lo que es Papantla, está la vainilla, que la vainilla también tiene una denominación de origen importante. Si nos vamos un poco más hacia lo que es el sur de Veracruz, hacia la zona de Coatzacoalcos, hay toda una zona ganadera importante. De hecho, Veracruz tiene el mayor hato ganadero del país, eso es muy importante, y todo lo que está relacionado también hacia el sur de Veracruz con la industria de la energía. A propósito de todo esto que estamos viendo ahora con el sector de la energía, hay amplias posibilidades ahí de exportación y de atracción de inversión, que es otra cosa también importante que me gustaría remarcar, porque al final del día el COMCE, el Consejo Empresarial de Comercio Exterior, en su capítulo de Veracruz, hace dos cosas principalmente: el fomento de las exportaciones veracruzanas y la atracción de inversión extranjera. En ese mapeo de lo que es el estado de Veracruz, pues existe una oferta muy valiosa de estos productos que hacemos mención. Otro que se me viene a la mente ahora, la misma piña, hacia lo que es la región de Isla Veracruz. Me pasaban un dato muy interesante: 1 de cada 5 piñas que se consumen en este país provienen de Isla Veracruz, de nuestro estado. Entonces tenemos ese consumo interno, pero además llegamos a esos mercados internacionales. Lo que hay que mejorar es precisamente esas cadenas logísticas, esas cadenas de valor, que vale la pena ahí mencionar que un esfuerzo que está haciendo el COMCE Veracruz, es tratar de subir ¿a quién? A las pymes, a las pequeñas y a las medianas empresas en estas cadenas globales de exportación. Porque si bien es cierto, las empresas grandes exportan, lo cual es muy bueno, porque eso genera esa riqueza, ese capital, pues también es muy importante subir al pequeño, al mediano productor dentro de estas cadenas globales de exportación, y que también se puedan ver beneficiados con todas las oportunidades que esto conlleva. A veces esto suena muy bien desde el punto de vista teórico, pero se puede uno enfrentar, como ha sucedido ya en el pasado, por un lado, a cierta resistencia al cambio por parte de un sector de los empresarios. Hay empresarios que están en su nivel de confort, sobre todo empresarios que en algunos casos no tienen la visión necesaria o la asesoría necesaria para poder ver el panorama más amplio y pues entender toda la serie de beneficios que podrían tener si exportan. Y otra situación también es que a veces no solo hay que vencer cierta resistencia de los particulares, cierta resistencia de los empresarios privados, sino también de las propias autoridades, que tienen que ponerse las pilas para poder simplificar los trámites, para poder agilizarlos, de tal manera de que alguien que va a exportar tenga la asesoría, la ayuda necesaria para facilitarle su labor. De otra manera, se pueden enfrentar a una serie de requisitos que deben de cumplir aquí y una serie de requisitos que tienen que cumplir en los países a donde se van a llevar los productos en cuanto a calidad, en cuanto a una serie de estándares que se tienen que cumplir, que, bueno, el empresario que está empezando o que a duras penas va saliendo con su negocio, pues simplemente le entra el pánico escénico y dice, no, mejor sigo como voy, así ha estado mi familia y así he manejado yo el negocio durante muchos años, no me voy a arriesgar ahora a salir a competir. Pero la realidad es que si no se sale a competir, no se crece, y si no se crece, hay el riesgo que venga alguien con más visión y desplace al que no se actualizó, al que no se superó y tenga que cerrar. Vemos, por ejemplo, cómo negocios de muchos años, de mucha tradición, y eso sucede en todos lados, aquí en Veracruz inclusive, negocios que se fundaron hace 50 o 100 años y que lamentablemente por estar en la zona de confort no se superaron, no crecieron, no instrumentaron políticas diferentes para actualizarse y esos negocios ya cerraron. Entonces son dos retos importantes: cambiar la mentalidad de algunos empresarios que no quieren participar y, por otro lado, cambiar la mentalidad de las autoridades para que sean facilitadoras. Yo me acuerdo que hace muchos años estuve en Guanajuato y
en una plática que dio entonces el gobernador Fox, decía, la principal misión del gobierno es no estorbar. Esa es su principal misión. Y bueno, aquí mi pregunta la vuelvo a plantear, ¿qué pueden hacer o qué debe hacer el COMCE para lograr convencer a los empresarios de que exporten y a las autoridades para que den facilidades? Pero el tiempo se nos ha agotado en este bloque. Me contestas, por favor, en el siguiente bloque. Con gusto. No se vaya, seguimos en un momento. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando con el licenciado Abraham Weller Lara, que es abogado especializado en comercio internacional y además presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Coparmex Veracruz. Recientemente fue nombrado director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, COMCE, capítulo Veracruz. La respuesta a mi planteamiento. ¿Cómo no, don Francisco? Lo que hace el COMCE en concreto también es posicionar todas las ventajas que tiene el comercio exterior, concientizar también en todos los niveles, por supuesto con las autoridades, pero también con el sector privado, incluso con la academia, con la universidad, para que todos hagamos este esfuerzo de promover cuáles son las ventajas de las exportaciones, de la inversión extranjera directa aquí en nuestro país. Yo pongo un ejemplo también muy tangible. Si nosotros observamos a los estados de la República Mexicana que se han vinculado con el exterior, con las exportaciones, veremos lo exitosos que son. Mencionaba usted Guanajuato. Guanajuato es un ejemplo perfecto. Puebla, con todo este sector automotriz, lo que sucede, por ejemplo, cuando uno atrae una inversión extranjera de esa magnitud, hay un efecto espejo. Se hace una inversión extranjera, pero estas fábricas y estas automotrices lo que empiezan a hacer es exportar enseguida, y ahí se generan esas divisas y ahí se genera ese capital importante. Incluso si nos vamos a lo que es el corredor del Bajío, ahí está el ejemplo de Querétaro. Querétaro volteó su economía y empieza a crecer ahora. Vemos que tiene tasas de crecimiento alrededor del 7 u 8%, crece igual que China, que algunos países en Asia. Y esto se debe en gran medida a la conexión que tienen con el exterior, con los mercados internacionales. Otro ejemplo también muy concreto es Monterrey, en Nuevo León en sí mismo, con toda esa industria pesada que tienen para proveer en gran medida a los mercados internacionales. Y ahora me voy al ejemplo de Veracruz. Veracruz es un estado que tiene en condiciones de conectividad grandes oportunidades. Somos el único estado en toda la República Mexicana que tiene estos 3 grandes puertos de altura, que viene a ser la conexión de Tuxpan hacia el norte, Puerto de Veracruz, nuevo puerto de Veracruz próximamente, y hacia el sur el puerto de Coatzacoalcos. ¿Y para qué sirven los puertos? En teoría, pues por supuesto para fomentar las exportaciones, pero también las importaciones. Entonces uno tiene un movimiento estratégico e importante de carga que si nosotros subimos a estas pymes dentro de esas cadenas de valor, pues ya tenemos la vía, tenemos esa infraestructura portuaria, tenemos ese conocimiento y posicionamos bien a este sector privado, pues ahí nosotros vemos que hay una posibilidad muy real de hacer cosas que generen valor para los veracruzanos. Yo creo que es muy importante la labor que tienen que hacer ustedes y los retos que tienen que resolver, porque si alguien ha estado, vamos a hablar de un empresario, si ha estado dando buenos resultados su negocio durante generaciones o durante muchos años, y cambiar ahora para pensar en exportar, pues ahí va a haber resistencias que lamentablemente si ese tipo de cosas no se resuelven, a lo mejor es una empresa que va a cerrar, dejando, digo en el mediano plazo, dejando a personas desempleadas, dejando de generar riqueza. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un ambiente o en un medio tan abierto a la libre competencia, pues resulta que a lo mejor llega un producto hecho en otro país, más barato, mejor presentado, Calidad. Una calidad superior, y bueno, pues el consumidor se va a ir con lo que le conviene más. Conclusión, que no se supere, que no se actualice, que no mejore, pues se va a quedar rezagado y va a perder, va a tener que cerrar. Eso es preocupante y ojalá esta plática sirva para que aquellos empresarios que nos están haciendo el favor de escuchar,
pues también intenten ponerse las pilas para actualizarse. A lo mejor muchos ya lo han hecho, otros no, pero este es el momento de reflexionar. Estamos en un ambiente de mucha competencia. Yo veía, por ejemplo, aquí en Veracruz había unas ferreterías ahí en la avenida 5 de Mayo, muy importantes. Había una frente al Parque Zamora, importantísima, de las más grandes. Sí, pero no abrían los domingos, los sábados abría mediodía, y ahora viene una cadena de unas ferreteras extranjeras, que abre viernes, sábado, domingo, tiene clima, puede uno entrar, hay crédito, hay promociones, hay un montón de cosas. Entonces, crédito a través de una tarjeta, desde luego, pero finalmente hay facilidades, puede uno llegar con su coche, se estaciona ahí y puede uno comprar. Inclusive el domingo, que es cuando muchas personas tienen la oportunidad de ir, es el único día que tienen la oportunidad de salir de compras, porque toda la semana trabajan. Conclusión, si no hay cambio de actitud, difícilmente vamos a poder superarnos. Si no hay cambio de actitud, no vamos a poder exportar. Y si no hay cambio de actitud, no solo de los empresarios, también tiene que haber cambio de actitud por parte de los empleados. ¿Por qué? Porque si en una de esas no cuidan su fuente de trabajo, va a cerrar y se van a quedar sin empleo. Eso es muy grave. Yo creo que tiene que haber una conciencia también del trabajador, del empleado, que tiene que cuidar su fuente de trabajo y no estar pensando como se pensaba hace muchos años, que había que enfrentar al patrón y había que combatir al patrón y criticar y a ver qué puedo sacar extra sin dar más. Y también el patrón se defendía, entonces, a pagar sueldos más bajos porque era una pugna tremenda, yo creo que además malsana, entre los dos sectores. Los dos sectores, patrones y trabajadores, tienen que unirse en beneficio del país, en beneficio de la empresa, en beneficio de la propia estabilidad en el trabajo. Y por otro lado, vuelvo a hacer mención de lo que comentamos antes, el cambio de actitud de las autoridades. No es posible que alguien quiera hacer un trámite y lo primero que le hacen es pedirle, si estamos en la época de la electrónica y de la transmisión de datos por internet, y el hacer un trámite, como sucede en algunos casos, sin papeles, no es posible que todavía le pidieran un original con 10 copias. Tiene que haber un cambio total, y yo espero que ahorita que hay la ilusión de un cambio porque es nuevo gobierno, etcétera, pues todo el mundo se ponga las pilas, todo el mundo trabaje y empuje en el mismo sentido, en la misma dirección, para poder sacar adelante al país. Totalmente de acuerdo. Y ese cambio de actitud también dentro de nosotros es muy importante. Estamos en una época de globalización, y la globalización entendida como este proceso de acercamiento comercial, social, cultural, pues nos hace y nos obliga también a cambiar la actitud para mejorar. Yo quiero poner aquí un ejemplo muy real. Estamos también viendo los efectos de la revolución industrial 4.0, la robotización, la automatización de todos los procesos, eso que mencionamos de hacer los trámites de una manera digital. Yo veo con muy buenos ojos que se ha logrado, al menos en el sector de comercio exterior, hablando de este sector, se ha logrado migrar hacia esas nuevas plataformas digitales, como lo es, que ha sido, por cierto, muy exitoso, la BUSEM, la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano. ¿Para qué? Pues realmente para eso, ¿no? Para agilizar los trámites, para poder hacer más expedita la forma en que hacemos nuestro comercio exterior, y eso pues definitivamente tiene que permear hacia otros sectores de la economía y hacia otros sectores de la población. En el caso muy particular de lo que es el comercio internacional, también nos sirve, por supuesto que en la parte de divisas, por supuesto que en la parte de empleos, pero otra cosa muy importante que nos entrega el intercambio comercial es el intercambio de conocimientos, y es la transferencia de estos conocimientos y de ver cómo se hacen o cómo avanzan otros países y poder replicar las mejores prácticas en nuestro país. Claro, el hilo negro ya está inventado, no tenemos por qué inventar un hilo negro nuevo, porque nos va a llevar mucho tiempo y en esto hay una carrera contra el tiempo. No cabe duda que tenemos que poner las pilas, tenemos que actuar de una manera diferente si queremos que el país salga adelante, si queremos que el país mejore. Todo el mundo está pensando en un país donde
haya más oportunidades de empleo, haya más seguridad, haya mejor infraestructura. Pues esos son anhelos que cualquier ciudadano tiene, pero que no se nos olvide que para poder lograr o para poder tener esos logros tenemos que echarle muchas ganas, tenemos que planear mejor, tenemos que hacer mejor nuestro trabajo y tenemos que ver la forma entre todos de cómo ayudar al país. Yo creo que esa es una buena conclusión de este segundo bloque. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando esta mañana con el licenciado Abraham Weller Lara. Abraham, mencionabas algo hace un momento, algo muy importante. Por ahí escuché hace algunos años que el sistema japonés de producción, de administración, en fin, un estilo de vida, para generalizar, pues se dieron cuenta que si querían salir adelante tenían que mejorar, tener una calidad hace 50 años muy baja en todos los productos que vendían. Ahora los productos japoneses se caracterizan por ser de altísima calidad, pero hace 50 o 60 años no. Entonces lo más corriente era lo que venía de Japón. Era muy barato, pero por ahí decía una persona, un comentarista en televisión, decía, bueno, sí, pero es que si alguien recibía un juguete japonés, pues a lo mejor nunca funcionaba. Un control de calidad bajísimo. Entonces ellos se dieron cuenta que para no inventar el hilo negro tenían que copiar, igualar y superar. Si esa teoría la aplicamos aquí, yo creo que va a ser muy fácil salir adelante. Y si además los mexicanos estamos unidos, porque aquí cada mexicano piensa distinto y cree que solamente su palabra o sus ideas son las buenas, son las mejores. Japón tiene una ventaja que, independientemente de que haya muchas ideas diferentes, que también tengan diversos partidos políticos, etcétera, 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 ellos tienen la idea de que tienen que trabajar para sacar adelante al país. Y esa es una idea que de alguna forma aglutina todas las fuerzas políticas, todas las corrientes de pensamiento, y cuando todo el mundo trabaja en una misma dirección, los resultados son extraordinarios. ¿Tú crees que eso lo podemos aplicar aquí? Yo creo que se puede aplicar aquí. Definitivamente parto de un ejemplo en concreto. En el COMSE también utilizamos mucho este modelo de sistema triple hélice. ¿Y qué es el modelo triple hélice? Este modelo donde el sector privado, nosotros como COMSE, somos un organismo de carácter privado, colaboramos mucho o hacemos mucha conciencia también con el sector público para ayudarnos y de esa forma salir. Hay que ser equipo, es importante tener esa visión. También con la academia, como lo mencionaba, esa triple hélice, una hélice muy importante, son toda la parte de los estudios y toda la parte de la academia. Hay que recordar algo también muy importante, que es una condición macroeconómica de México, o que se puede vislumbrar como un aspecto macro, que es el famoso bono demográfico. México es un país con muchos jóvenes y tenemos una media de edad de alrededor de 27, 28 años. Comparado con otros países, esto es muy importante porque nos da una ventaja de capital humano. La media de edad en Alemania debe estar en los 45, 46 años. Si nos comparamos con otro grande como puede ser China, efectivamente China tiene muchos habitantes, pero debido a la famosa política del One Child Policy, la política del único hijo, pues eso hizo que la pirámide poblacional de China hacia la juventud no sea tan amplia. Esa generación se va a recuperar pronto, pero en este momento esa ventaja macro la tiene México. Entonces, ¿qué podemos hacer? Con esa visión, ese esquema de triple hélice, ese modelo colaborativo, si nosotros encauzamos a toda una generación a hacer cosas productivas o a entrar en sectores que pueden sacarle mucho provecho, como puede ser el de las exportaciones, el sector del comercio exterior, ahora lo que vamos a tener con el sector portuario, que también es muy importante,
Veía yo unas cifras de la misma administración portuaria. Se tiene previsto crear 140,000 nuevos empleos, 100,000 empleos indirectos, 40,000 empleos directos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues empezar a formar, hacer conciencia de todas las ventajas que tiene trabajar en ese tipo de sector. Y la única manera que tenemos de lograrlo es con mucha capacitación, con mucho entrenamiento. También quiero mencionar que en el CONCE tenemos toda esta oferta de capacitación de corte técnico, sí, porque es muy importante conocer todo el proceso que requiere uno para poder hacer una operación de comercio exterior, pero también de la conciencia de los mercados internacionales, de cuáles son las principales ventajas, cuáles son también estos principales mercados donde se dan las mejores, el intercambio de divisas, el intercambio comercial, pues también para que la población conozca de estos datos que son y nosotros estimamos importantes. Muy bien. En este aspecto ustedes están en contacto porque aquí hay un actor que yo no había considerado y efectivamente tienen que tomarlo en cuenta. ¿Qué tanto está participando la academia? ¿Qué tanto están participando las universidades? Porque finalmente este es un aspecto que tiene que cuidarse, que tiene que, pues de alguna forma, incorporar a la mesa ahora se llama mesa de diálogo, pero a lo mejor aquí son mesa de soluciones, porque de diálogo pues hablan y hablan y hablan y no siempre aterrizan las ideas. Pero hay que incorporar a la academia para que puedan ellos orientar a los jóvenes de tal manera que a la hora de que escojan una carrera, escojan algo que les vaya a permitir tener una vida decorosa, el ingreso necesario para tener una vida decorosa, porque hay quienes estudian algo que por ahí leyeron, que por ahí a lo mejor les interesó, pero para lo cual no hay mercado, no hay empleo. Entonces hay personas que invirtieron parte de su vida estudiando, a lo mejor una carrera o una profesión que no tiene futuro. Porque hay una saturación ya en el mercado y a lo mejor había otra profesión que si alguien les hubiera explicado, les hubiera ilustrado, les hubiera comentado las ventajas que tenía, pues a lo mejor pudo haber estudiado eso o esa carrera y tendría ahorita un panorama interesantísimo enfrente en cuanto a empleo, seguridad en el trabajo, en cuanto a realización y en cuanto a ingresos, porque es tristísimo que alguien estudie una carrera universitaria y tenga que terminar manejando un taxi. Y no porque el conducir un taxi sea algo denigrante, al contrario, es un oficio digno, pero me parece que dedicar 20 años de su vida a estudiar para venir trabajando en algo que no se requiere una profesión, se requiere una licencia, se requiere una habilidad, pero no se requiere un título universitario. Y además es un desperdicio. Por supuesto, nosotros en el CONCE también creemos mucho en este modelo de acercamiento con el sector académico. Eso es importantísimo. Las universidades son fundamentales, son un semillero natural para el talento, para el capital humano, como hacía mención anteriormente. Y quiero mencionar también que un proyecto que apoya el CONCE Veracruz es el famoso modelo dual academia-industria, que puedan tener los estudiantes una inmersión dentro de lo que son los procesos de exportación en empresas exportadoras, incluso también con la comunidad portuaria de Veracruz. A mí me da mucho gusto ver cómo muchas universidades se han sumado a estas iniciativas y la idea es eso, seguir sumando a más actores, hacer mucha conciencia, por supuesto, hablando con los rectores de las universidades, pero también hemos visto que muchos programas de las universidades veracruzanas del estado de Veracruz están adaptándose hacia esta realidad de los mercados internacionales. Yo creo que esta oportunidad que ustedes mencionan de darle a los estudiantes la opción, y ojalá fuera obligatoria, de ir a trabajar a empresas exportadoras o empresas que tienen que ver con comercio directamente o que tienen que ver con logística o que tienen que ver con trámites aduanales. Yo creo que es importantísimo porque
en la medida que un estudiante de una determinada carrera pueda ir haciendo prácticas en el mundo real durante su etapa universitaria, va a permitir que cuando salga ya con su carta de pasante, pues tenga horas de vuelo, algunas horas de vuelo que le permitan no partir de cero. Yo creo que sería interesantísimo y ojalá eso fuera obligatorio, sobre todo ahora que se acostumbran que hay muchas semanas de vacaciones, que son días perdidos, cuando alguien podría aprovecharlos para poder capacitarse. Yo creo que es una opción que puede ayudar mucho a que el país despegue. Por supuesto. Otra cosa que vemos muy interesante nosotros en COMCE, por supuesto, y que estamos promoviendo, es una iniciativa que parte también de Veracruz, que es la comunidad portuaria, como este bloque de unificación de todos los actores que participan dentro de la cadena de suministro, entendidos quienes participan en esa comunidad portuaria. Por supuesto, COMCE es un actor importante, digamos, como un usuario del puerto para nuestros exportadores, pero ¿quiénes otros participan en esta comunidad portuaria? Los agentes aduanales, los transportistas, la administración portuaria integral, que es parte también importante, por supuesto, las terminales portuarias. Esta creación de la comunidad portuaria realmente es tratar de replicar las mejores prácticas internacionales. Y yo pongo un ejemplo perfecto de esto. Puertos en otras partes del mundo, como lo pueden ser los puertos alemanes, Hamburgo, el puerto de Bremen, o en Estados Unidos, el puerto de Filadelfia, utilizan estos modelos de comunidad portuaria, que además de ser muy eficientes para la operación, hacen y crean mucho el vínculo puerto-ciudad. Eso es bien importante para acercarse a la academia, para acercarse a los empresarios y, por supuesto, para hacer una promoción global de sus puertos. Y a mí y a nosotros, dentro de la estructura de COMCE, vemos con muy buenos ojos este tipo de iniciativas. Muy bien, pues vamos a ir a una pausa y continuamos platicando para entrar ya a la etapa de conclusiones. Seguimos platicando con el licenciado Abraham Weller Lara. Estamos en la etapa de conclusiones y me comentaba durante la pausa que algo que tiene que atenderse pues, de manera eficiente son los tratados de libre comercio. ¿Cuál es tu opinión y por qué piensas que tiene que ponérseles mucho más atención? Muy bien. Los tratados de libre comercio realmente tienen 3 objetivos principales. El primero es fomentar las exportaciones, número 1. Otro aspecto importante de un tratado de libre comercio es bajar los aranceles, es decir, quitar los impuestos de comercio exterior, para ponerlo en términos muy, muy concretos. Y otro elemento que hace un tratado de libre comercio es atracción de inversión extranjera. Eso es muy importante, crear las condiciones y crear una base atractiva para que empresas extranjeras se puedan establecer en nuestro país. En el caso particular vivimos todo el país esta realidad que fue la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ahora conocido como TEMEC, y que sacamos conclusiones de todo esto. Pues bueno, nosotros vislumbramos que es necesario mejorar toda la parte de reglas de origen. Las reglas de origen son los criterios que tiene que tener una mercancía para ser considerada de un país. Y si es considerada de un país que es parte de un tratado de libre comercio, pues es beneficiaria de los aranceles, es decir, de los no impuestos, del pago de no impuestos. Eso por una parte. ¿Qué sucede con el Tratado de Libre Comercio? Si nosotros aumentamos el contenido regional de nuestras exportaciones, tenemos la posibilidad, y esto a propósito, hablando de política industrial, sería muy interesante ver y diseñar una política industrial que nos permita elevar el contenido regional de nuestras exportaciones y hacer el famoso encadenamiento productivo. ¿Qué sucede ahí? Por cada dólar que exporta México, a los Estados Unidos, la economía crece 1.5% de su PIB por cada dólar. Por cada dólar que exporta Brasil, por ejemplo, su economía crece 3.5%. Brasil tiene un alto contenido regional en sus exportaciones. México debe mejorar ese contenido regional en sus exportaciones. Y la única manera de hacerlo es delineando esa política industrial para poder sumar a los pequeños, a los medianos
productores y que puedan proveer a esas grandes industrias. Un ejemplo muy particular es lo que sucede con el sector automotriz. Cuando se establece una planta automotriz en X país, vamos a poner en México, se establece, y lo que sucede alrededor de esa gran planta automotriz es que viene todo un clúster industrial que la acompaña, las refacciones, las autopartes, los retrovisores, en fin, una serie de cosas, los neumáticos, una serie de elementos que acompañan a la producción, a la manufactura final. Si nosotros logramos que los empresarios mexicanos, en este caso los empresarios también veracruzanos, se puedan proveer a esas cadenas globales de valor, pues ahí también tenemos una oportunidad importante. Eso por cuanto hace al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ahora, también tenemos otra realidad. Es cierto que nuestras exportaciones están muy concentradas en el mercado norteamericano y nosotros también tenemos el deber de observar hacia otros mercados. Claro, porque no podemos tener todos los huevos puestos en la misma canasta. En la misma canasta, efectivamente. Y ahí entra otro concepto muy interesante que es la diversificación de exportaciones, es decir, a quién le vendemos, y la diversificación de importaciones, a quién le compramos. También tenemos un comercio de importaciones muy concentrado con los Estados Unidos y eso lo ideal sería también modificarlo, voltear hacia otros horizontes. Tenemos ahora mismo lo que es la modernización del Tratado de Libre Comercio con Europa y el mercado europeo, huelga decir, es un mercado muy interesante para México y en lo particular para Veracruz. Hay que recordar que Europa, nuestro puerto tan solo es la entrada natural de los grandes puertos europeos, los puertos del norte de Europa, los puertos alemanes, en Holanda, el puerto de Rotterdam, ni se diga el comercio que tenemos con España o Francia. Pues bueno, ahí tenemos que profundizar esa relación. Y la mejor manera que tenemos nosotros de profundizarla es entendiendo el mercado, conociendo cuáles son las condiciones para poder hacer el intercambio comercial con estos países. Yo tuve la oportunidad de visitar Berlín, estuve en Alemania el año pasado, y cuando uno pasa por un supermercado, por los anaqueles y puede ver los productos, y la verdad es un motivo de orgullo ver productos veracruzanos en la estantería de los supermercados alemanes, pues uno se da cuenta que sí es real y que sí es posible hacerlo. Que sí se puede. Que sí se puede, es tangible efectivamente el ejemplo. Y bueno, algo que también estamos nosotros diseñando y que les puede parecer muy interesante a todos los radioescuchas, es este tema que hacemos de misiones comerciales. Y la misión comercial implica en hacer esa visita con una agenda de trabajo, con una gira, digamos, de promoción de oferta exportable, de qué es lo que vende México o qué es lo que vende Veracruz con estos grandes mercados europeos. Y eso también nos sirve precisamente para hacer la diversificación de exportaciones. Muy interesante, ojalá que todos esos buenos propósitos se puedan cumplir. Para ello se requiere que los diferentes actores cumplan con o atiendan su responsabilidad. Necesitamos empresarios más comprometidos, más entrones, más visionarios. Necesitamos trabajadores más comprometidos con sus empresas, que no falten, que produzcan con calidad para que podamos tener la oportunidad de ofrecer a nuestros compradores del extranjero artículos de magnífica calidad y con un costo, con un precio razonable, pero también necesitamos que nuestras autoridades no estén pensando nada más en las elecciones o no estén pensando en otro tipo de cosas, sino estén pensando en cómo ayudar a reactivar la economía. Una economía que está en buenas condiciones es una economía estable, es una economía que la ciudadanía se siente satisfecha, que mantiene viva la esperanza de un futuro más promisorio, un futuro mejor para los hijos. Una economía estable es una economía que puede aportar recursos vía impuestos para el sostenimiento no solo del gobierno, sino para la creación de más infraestructura y de infraestructura de calidad. O sea, salimos todos beneficiados. Ojalá que esto se logre. Y hay unos ejemplos muy sencillos. Los estados, como tú mencionabas, exportadores, son los que crecen al 6%, al 7%, al 8% han llegado a crecer. Claro, a la hora de promediar,
pues da promedios muy bajos, porque como decía Gabriel Cuadri, hay estados que aportan muy poco. ¿Y cuáles son los estados que aportan muy poco? Volvemos al tema educativo. Los que tienen mayor analfabetismo, los que tienen sindicatos muy combativos, como los de la sección 22 de la CENTE, que bueno, es muy difícil que una economía prospere en medio del conflicto constante, de los bloqueos, de las huelgas, de los paros, en fin, de una serie de movimientos que le llaman sociales, pero que más que movimientos sociales, pues tienen otros fines, que no son precisamente el mejoramiento del país. Entonces, en la medida que todos nos pongamos las pilas, que todos trabajemos con entusiasmo, que cada quien haga la parte que le toca hacer, pues podemos contribuir con nuestro granito de arena a dejar un país mejor a las próximas generaciones. Y yo creo que ahí en ese caso el COMCE tiene también su reto y su tarea por cumplir. ¿No te parece? Definitivamente. Y estamos a tiempo todavía. Hay un proverbio chino que dice que el mejor tiempo para plantar un árbol fue hace 20 años. Y el segundo mejor tiempo para plantar un árbol es ahora, el hoy. Entonces yo creo que estamos a tiempo, podemos hacerlo. Es cuestión de hacer una estrategia, de tener esa innovación también al momento de crear cosas, de hacer cosas y trabajar muy duro, efectivamente. Y posicionar, yo sí quisiera a manera de conclusión decir que el papel de México en el mundo, de nuestras exportaciones, de nuestro comercio exterior, de lo que podemos hacer a través de nuestros puertos, de la conectividad a través del mar, pues es muy importante. Y en ese sentido, si nosotros sabemos aprovechar esas macrovías que están ahí, pues ahí tenemos una buena oportunidad para el desarrollo del país. Muy bien. Sobre todo la vía marítima es extraordinaria, no requiere bacheo, no se deteriora como las carreteras del mar que dicen, ¿no? Entonces hay que aprovechar más en un país como el nuestro, que tenemos más de 11,000 kilómetros de costas. Ojalá que todos, autoridades, empresarios, trabajadores, líderes sociales, nos pongamos las pilas en verdad y trabajemos en la misma dirección. Esa es mi ilusión y ese es pues uno de los objetivos de este programa también, es que la gente entienda que solo a través de la unidad puede mejorarse a México. Y si mejora México, en automático mejoramos todos los mexicanos. ¿No te parece? En definitiva. Te agradezco mucho, Abraham. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante la plática y espero que haya sido del agrado de nuestro amable auditorio, que les haya parecido interesante y que todos hayamos aprendido un poco. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención y hacemos el compromiso, Dios mediante, de que el próximo sábado, en este mismo programa Líderes de Opinión, tengamos la oportunidad de saludarnos y platicar también con ustedes, con el invitado o invitada que vamos a tener para entonces. Muchas gracias y excelente fin de semana. Hasta pronto.